Mi trabajo, como ven, se llama el estilo bonapartista y no va a tratar tanto sobre las imágenes como lo ha presentado Rocío o como lo ha presentado Marco Antonio, cómo van a ser percibidas, sino es más bien la misma imagen de Napoleón, o sea, cómo Napoleón va a ser tomado para justificar determinadas situaciones en Europa. O sea, lo veo a partir del punto de vista del mismo Metternich, ¿no? Eh, pues bien. em, Mi idea es, o sea, esta es la introducción, es más o menos como quiero desarrollar mi presentación. Napoleón va a ser una persona que polarizó definitivamente y mucho, y mientras uno lo trataban como un genio, otros lo trataban como el representante del despotismo militar y fuente del mal. No obstante, una de las cosas que no podemos negar es que parte de su legado fue, de un lado, el trienio liberal, de otro lado, las revoluciones liberales y, por último, las revoluciones independentistas de la América Española. Eh, Metternich fue quizás la persona que mejor conoció a Napoleón. 1800 hasta 1809 Metternich estuvo como embajador en París y tuvo la ocasión de tener diversas conversaciones con él, diversas entrevistas y entre otras cosas, y una de las cosas más distintivas es la entrevista que tuvieron en 1813 en Dresden, que duró varias horas, y fue la entrevista en la cual se trató de discutir, o mejor dicho, se discutió cuál sería el destino de Europa. Em, Mientras Napoleón estaba sumamente convencido de su grandeza, Metternich se la negaba. Él no estaba muy convencido de que ésta la tuviera y más bien lo consideraba un usurpador al estilo de Cromwell, el inglés. Si bien Metternich reconocía que Napoleón fue el único en Francia que supo dominar la revolución, también le, le dio, o sea, le vio la figura, o sea, vio que él cambió la anarquía en un despotismo militar sin precedentes. Sus conquistas, va a decir Metternich, desplazaron numerosas leyes, instituciones y costumbres, rompieron lazos sagrados entre todas las naciones, lo suficientemente fuertes como para resistir el paso de los tiempos. Para 1815, cuando Napoleón tiene sus 100 días de regreso, va a decir Metternich que en esos 100 días Napoleón había destruido todo lo que había logrado en los 14 años previos y con ello había amenazado además la obra de la restauración. Eh, para 1800, o sea, entre 1814 y 1820, el periodo de la restauración precisamente, Metternich va a considerar que hubo toda una serie de errores en los intentos de restaurar el principio de legitimidad tras la caída de Napoleón, lo cual fue causante de la nueva era de revoluciones que habían despertado. El radicalismo para Metternich enarboló la bandera del liberalismo y se ennobleció con el prestigio militar. El ejemplo más claro lo veía en la Revolución Española. Um, el fin de las guerras napoleónicas tuvo también repercusiones indirectas en América. Em, la, um, El fin de Napoleón estuvo muy ligada a la creación de la Cuádruple Alianza, es decir, cuando Prusia, Rusia, Austria y Gran Bretaña se juntaron para derrotar a Napoleón, eh, que lo lograron. La Cuádruple Alianza se fundó sobre todo en un interés común que era derrotarlo. Y va a decir Metternich que con ella se derrotó en Francia la usurpación y el despotismo militar que pesaba en toda Europa. Sin embargo, entre 1616 y 1618, la Cuádruple Alianza va a adquirir cierta proyección internacional, ya que va a ser encargada de la mediación entre Portugal y España por los conflictos que habían surgido en la banda oriental. Eh, la banda oriental había sido invadida, o sea, muy cortamente, por Brasil bajo el pretexto de defenderse de los ataques de los ejércitos rioplatenses, ante lo cual España va a protestar. Y en esos conflictos
que surgen, España le va a pedir a la cuádruple alianza que por favor medie entre ellos. Em, España, obviamente, lo que estaba esperando era sobre todo un apoyo militar que Inglaterra se niega rotundamente a dárselo. Es más, lo pone como condición de la mediación, que no va a haber una solución militar. Ante ello, en 1818, finalmente Fernando VII puso fin a esa mediación y va a intentar por sí mismo una acción militar que va a fracasar, o mejor dicho, no va a tener lugar por el pronunciamiento de las tropas españolas en el Palmar en 1819 primero y del levantamiento del Riego en 1820. Con ello, la Cuádruple Alianza llega a tener cierta actividad un poco lejana y un poco difusa quizás en América del Sur. Pero con ello también ya muere la Cuádruple Alianza, incluso ya en 1818, cuando Francia es aceptada nuevamente como una potencia y donde surge más bien la Quíntuple Alianza. Ahora, en este marco del fin de las guerras napoleónicas de un lado y de los conflictos que hay en Brasil, pues va a haber mucha migración de soldados en busca de trabajo. Entre ellos hay muchos soldados franceses que están llegando a la América del Sur. En 1817 ya incluso el secretario de Embajada austriaca, Wilhelm de Neveu, va a hablar sobre el espíritu revolucionario existente en las posesiones españolas, continuamente alimentado por el gran número de refugiados franceses. En 1818 el mismo Metternich va a decirle al embajador extraordinario austriaco en Río de Janeiro que le sugiera al rey Joao que los ponga bajo vigilancia, ya que estamos informados que sus compatriotas que han obtenido un asilo en los Estados Unidos de América han entrado en relación directa con los insurgentes de las provincias españolas en América Meridional y que están dispuestos a hacer causa común con ellos. Ejemplos de que esto sí fue, se ven en los ejércitos, por ejemplo, de Perú, en los ejércitos de Chile y de Buenos Aires. Y tengo una pregunta en este sentido después para Marco Antonio, porque parece ser que hubo intentos de establecer a Bonaparte en América. Ya conversamos al respecto. Am, em, el primer legado de Napoleón va a ser visto como la Revolución Española, ¿no? Am, em, Metternich no la va a ver la Revolución Española como un resultado directo de la influencia de Napoleón. Sin embargo, sí la va a identificar con él por el despotismo militar que desplegaba el francés. Y señalaba, ¿no? El carácter de la revuelta militar va a ser el, la identificación que le va a dar al levantamiento del Riego. Eh, en 1820 cuando está el trienio liberal, Francia va a ver de manera positiva este levantamiento. Lo va a considerar, se va a considerar que España está regresando a la senda de la modernidad política y lo ver como una reformación social, mientras que Metternich, por supuesto, va a decir que es uno de los acontecimientos más desastrosos de los últimos tiempos y que sus actores son un puñado de militares facciosos y traidores a su juramento. Em, para él, la revolución militar es, perdón, el trienio liberal es una revolución militar y un ejemplo nuevo que los últimos 30 años de la revolución por la que acabamos de pasar no ha ofrecido hasta ahora. Uno de los grandes temores que tenía era que se repitiera lo acontecido en Francia en 1792 y que esto después desembocara en las escenas de París de 1793. Por eso va constantemente a estar preguntando, hablando y sugiriendo cuidar a Fernando, ver qué pasa con Fernando, que liberen a Fernando. Em, a partir de 1822 va a haber ciertos paralelos o va a hacer ciertos paralelos con la Revolución Francesa. Y por ejemplo, va a señalar, el año 1793 fue para Francia solo la consecuencia natural, inevitable y útil de 1789. Aquella de 1822 será para España la consecuencia de 1820. El ejemplo de Francia se había olvidado en Europa.
la de España, recuerda a los hombres el simple y verdadero hecho de que el mismo mal siempre conduce a las mismas consecuencias. Más adelante, él va a poner se va a contraponer la acción española contra la marcha de Napoleón en 1808 con la revolución de 1820 y va a hacer referencia al instinto de honor y de lealtad español que reunió los elementos desconocidos de su fuerza y empeñada en la lucha más desigual, dio tiempo que el continente se levantara contra el enemigo común y destruyera su yugo opresor. En cambio, para 1820 va a decir que si España continúa por el camino trazado por la revolución, la disolución total de la monarquía será inevitable, así como la consolidación de este enjambre de repúblicas nacientes que hoy en día cubren el vasto continente americano. Eh, la revolución española eh, va a llevar de alguna manera a las revoluciones en América, eh, aunque hay quienes dicen que también viene al revés, en fin. No obstante, una de las consecuencias es que no se va a saber claramente cuáles son los orígenes de las revoluciones en América. O sea, en Europa en ese momento eh, no lo tienen muy en claro, mientras que algunos lo ven como un resultado concatenado de la revolución de las colonias británicas en 1782, comprenderían la revolución de Francia en 1789 y cuyas chispas terminarían alcanzando con rapidez inconcebible las colonias españolas. Más adelante, otros lo van a ver como el resultado de la marcha napoleónica en la península. No obstante, a pesar de esas diferencias, la imagen de Napoleón va a estar muy presente. Y así, por ejemplo, ya en 1808, eh, un norteamericano que se llamaba Baron Gardenier, que era miembro de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, advirtió que si Napoleón conquistaba España, los colonias españoles de América se independizarían de inmediato. La imagen de Napoleón, a partir de 1820, va a cambiar un poco. Y mientras que España va a señalar claramente que se va a rechazar que el abuso de poder o la opresión hubieran sido el motivo de la separación de las colonias, sino que más bien las causas fueron extraordinarias y fue debido a la crisis en la que se vio comprometida España para libertar su trono y su dignidad del inminente riesgo de la usurpación extranjera. Austria va a señalar muy claramente que Napoleón fue el causante de la revuelta en esos países tranquilos y felices. Washington, por el contrario, la va a entender como el desarrollo de los principios que llevaron a la separación de Estados Unidos de Gran Bretaña, pero va a reconocer diferencias. Va a decir, nuestra independencia fue declarada en defensa de nuestras libertades y el intento de hacer del yugo un yugo de opresión fue la causa y la justificación para para desecharlo. La emancipación de las colonias españolas, por el contrario, fue impuesta sobre ellas por la subyugación temporal de la propia España a una potencia extranjera, con lo cual está asumiendo ya la argumentación propiamente europea. Es decir, a partir de 1822 más o menos, Napoleón tiene la culpa de todo lo que está sucediendo en América. Ya para finalizar, bastante rápido, en 1824 ya desde 1822, desde el momento en que Gran Bretaña decide reconocer las independencias americanas, van a haber toda una serie de problemas, ¿no? Se está buscando una mediación a la cual se está oponiendo rotundamente Inglaterra, pero en 1824 el conde de Casaflores, en sus intentos de lograr que Austria medie, que por favor no se aleje como lo está haciendo Inglaterra, va a volver a señalar, ¿no? que las desgraciadas ocurrencias de España en 1810 y en 1820 y los sentimientos de lealtad y pundonor de los americanos españoles en ambas épocas a favor de su rey y de su madre patria, que no querían ver sometidos al yugo extranjero ni a la afrentosa influencia de demagogos inexpertos o malintencionados, han sido las verdaderas y originarias causas de los movimientos de la América Española en 1810 y de la más reciente revolución en México de 1821. Según Metternich,
estos conflictos en torno a los reconocimientos iban a ser consecuencia de los conflictos que habían surgido entre Francia y Gran Bretaña entre 1821 y 1823, de un lado por la invasión francesa, de otro lado por los miedos a que Francia obtuviera acceso a las colonias que no la iba a tener Inglaterra, ya que Francia tenía consejeros al lado de Fernando. Es decir, surgen toda una serie de conflictos, no propiamente en relación directa a las colonias, sino en torno a lo que está sucediendo en España. Y Metternich va a señalar que el fin de las luchas napoleónicas hicieron renacer la antigua rivalidad que había existido entre Francia e Inglaterra y restablecieron las causas que habían convulsionado Europa hacía 40 años. En medio de estos conflictos no solucionados, finalmente Inglaterra va a reconocer la independencia de las colonias americanas, tres de ellas, y el secretario de Estado norteamericano Henry Clay va a sintetizar esto de acá diciendo: el intento de Bonaparte de subvertir la antigua dinastía de España y colocar en su trono a un miembro de su propia familia aceleró, sin duda, la independencia de las colonias españolas. Si su ambición no lo hubiera instado a conquistar la península, estas colonias podrían haber continuado tranquilamente sometidas durante mucho tiempo bajo el poder paterno. Más adelante señala, aunque hubiera sido cuestión de tiempo de que se independizaran, ¿no? O sea, con esto en realidad, eh, eh, bueno, queda claro que la imagen de Napoleón va a ser tomada en gran medida no como explicación a todo lo que está sucediendo en Europa y en América, pero no propiamente porque él era Napoleón, sino por lo que había representado, ¿no? Esta idea del militarismo, que en algún momento he leído, y no me acuerdo dónde en realidad, que va a ser también la imagen de lo que van a hacer en América más adelante los caudillos militares. Con esto agradezco mucho y encantada por sus preguntas.